Gracias, diputado Jaime Belolio. En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana tiene la palabra el diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Yo creo que este proyecto de ley se enriqueció en el Senado y por eso creo que hay que aprobar sus modificaciones. Particularmente, acá se recoge el debate que se dio en la Comisión de Constitución del Senado y que destacaba el diputado Claudio Arregada, nuestro miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Porque lo que se hizo en la Comisión de Constitución del Senado, presidente, permitió aclarar y sistematizar de mejor manera los actuales delitos contemplados en los artículos 150A y 150B, que sancionan los tormentos y apremios ilegítimos en los que la doctrina más tradicional ha encontrado la tipificación de la tortura con la nueva tipificación de la tortura que se propone. De esta forma, en el párrafo se sanciona la tortura conforme a los estándares internacionales de manera muy similar a la aprobada en la Cámara. Los apremios ilegítimos u otros tratos crueles e inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por funcionarios públicos, y subrayo la expresión funcionarios públicos, a los derechos garantizados por la Constitución. Lo que hace esta modificación, presidenta, en definitiva, es evitar la dispersión normativa y los problemas de interpretación de los tipos penales que se contenían en los artículos 147 bis, 150A, 150B y 161 bis, aprobados en primer trámite, unificando toda esta normativa en un párrafo único, haciendo mucho más simple y clara su aplicación e interpretación. Hoy el artículo 150B sanciona con la pena propuesta al particular que participa en la comisión de los delitos previstos en el artículo 150. El proyecto lo que hace, presidente, es sustituir el artículo 150B, por lo que se hace necesario incorporar este inciso para tampoco producir impunidad respecto a los particulares que participen en estos delitos. ¿Cuáles son las principales modificaciones incorporadas por el Senado a la tipificación de la tortura aprobada en la Cámara? Es que se exige que el funcionario actúe abusando de sus funciones o cargo, con la finalidad de aclarar que no cometerá este delito quien actúe por móviles privados y sin valerse de su condición. Se incluyen los verbos ordenar y consentir en aplicar, los cuales se encuentran hoy en el delito del artículo 150A. Se incluye una regla que sanciona expresamente la omisión, presidente, a propósito de los cómplices pasivos y activos. Conforme a las convenciones internacionales, se agrega una hipótesis de sanción a los particulares, pero cuando estos actúan en ejercicio de funciones públicas. Y ahí está el matiz y la distinción que se debe hacer. Ya el diputado Arregada hacía mención de un debate que se dio en el Senado respecto de una indicación del senador Alberto Espina, que fue rechazada en la sala del Senado, y comparto ese criterio porque de alguna manera lo que hacía el senador Espina con esta indicación renovada que ya se había rechazado en la Comisión de Constitución del Senado y que él renovó en la sala, lo cual se rechazó, era homologar la situación de los apremios ilegítimos de los tormentos cometidos por un particular con los apremios ilegítimos, los tormentos cometidos por un funcionario público. Y tal como lo señaló el diputado Arregada, fue el senador Ignacio Walker quien contradijo esa tesis en la sala del Senado, que fue finalmente la que se aprobó y que obra hoy día en esta redacción que nos llega a la Cámara de Diputados, clarificando que los particulares no torturan. Los particulares cometen delitos comunes y la tortura no es un delito común. En la doctrina universal
tal como lo señaló el diputado Arreguá y también lo recoge el diputado Belolio en su intervención, lo señaló también el diputado Gutiérrez. En la legislación comparada, quien viola los derechos humanos es el Estado. Ello con una sola excepción en el derecho comparado en los 20 últimos años, que es el terrorismo. Efectivamente, la tortura no es un delito común, es un tipo penal especial. Y así lo establecen, presidente, los tratados y el derecho internacional en materia de derechos humanos, que como sabemos, de acuerdo al artículo 5º, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental, son un límite a la soberanía del Estado. ¿Por qué? Por la responsabilidad singular del funcionario público o del agente del Estado o de quien está coadligado de algún modo con uno u otro. Un delito de tortura tan amplio, afirman los tratadistas, que no puede distinguirse de otros delitos comunes, no fortalece la prohibición, sino que la vuelve trivial, la debilita y la desprestigia. Por eso hace bien la propuesta consistente en sustituir por otro el artículo 150A, estableciendo que el empleado público que abusando de su cargo o de sus funciones, o sea, se castiga al funcionario público que abusando de sus funciones comete el tipo de delito de tortura. Igual sanción, establece la norma, se impondrá al empleado público que conociendo de la ocurrencia. Y por último, se establece que la misma pena, siempre estamos hablando de la tortura, se aplicará al particular que en el ejercicio de funciones públicas, aunque sea un particular, o a instigación de un empleado público o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refiere este artículo. En esta situación, como es fácil advertir, señor presidente, cabrían todos los médicos que, traicionando su juramento, colaboraron en sesiones de tortura durante la dictadura. Bajo la dictadura, presidente, ¿cuántas personas particulares, entre comillas, cometieron tortura en aquel entendido, coadligadas o con la aquiescencia o con la complicidad de un funcionario público o de un agente del Estado? Y eso finalmente la acción rectora que define el delito de tortura siempre cometido por un agente del Estado o con la aquiescencia de éste, y que lo distingue precisamente del delito común de apremio ilegítimo o del agravante de obrar con ensañamiento, que ya está en nuestro Código Penal como agravante general y que, por cierto, este proyecto no innova en aquello. Por eso vamos a aprobar las modificaciones del Senado en este trámite, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Matías Walker. Informar a los diputados y diputadas que en paralelo a la sesión de sala están funcionando las comisiones permanentes de Familia y Adulto Mayor, Ética y Transparencia y la Comisión de Hacienda. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Raúl